Cuando Manuel Neuer era tan solo un desconocido y cuando Joao Grimaldo era apenas un recién nacido, los aficionados del Schalke 04 de aquella época presenciaron el reinado de quien cambió la historia del equipo alemán y del fútbol peruano para siempre. Sabemos quién fue Farfán dentro del campo, sabemos lo que logró portando la 10 de la selección peruana y por supuesto sabemos lo que logró estando en el Schalke de la poderosa liga alemana, su era dorada. Pero muy poco se habla de dicha época, quieras o no, los tiempos van pasando y las generaciones van olvidando. Hoy en día, mientras más de uno baña de elogios el traspaso de Piero Quispe al Pumas de México o la llegada de Joao Grimaldo al Partizan de Serbia, hubo una vez un peruano que desde la alicaída liga peruana pudo dar el salto a Europa, a la cuna donde los cracks son formados para luego hacerse leyenda. Todos conocemos lo que Farfán hizo en la selección, la emoción que nos hizo sentir y las lágrimas que nos hizo derramar, pero el día de hoy te contaré la época donde Jefferson Farfán era el monstruo del Schalke 04. Corría el año 2004, un joven Jefferson Farfán de tan solo 19 años venía de ser la sensación de la Alianza Lima. Hace poco había hecho su debut y ya había sido escogido como el mejor jugador del torneo. Con sus goles sería el encargado de llevar a Alianza a una final y sobre todo aquel que con un tanto en los agónicos minutos finales logró darle el título nacional al equipo de sus amores. Por otro lado, la Copa Libertadores, sí, esa que es la pesadilla de todos los equipos peruanos, supo ser la más llevadera gracias a un talentoso pero inexperto Farfán. La Foquita jugó tan solo 2 ediciones, pero su buen fútbol le permitió deleitar a la hinchada blanquiazul con majestuosos goles para el recuerdo. Mientras que en la selección, este venía de jugar la Copa América con la blanquirroja. En la época de Solano, el Chorrillano Palacios, Mendoza y Claudio Pizarro, ahora el apellido de Farfán comenzaba a ser muy sonado. Fue en ese entonces donde cazatalentos provenientes de España visitaban al club blanquiazul para ver los entrenamientos de aquel escuálido pero talentoso 10. El Real Betis creía que Jeffrey tenía lo necesario para poner sus pies en el fútbol de Europa. Sin embargo, el representante de la Foquita sabía que el jugador tenía potencial para llegar a un club mucho más grande. Jefferson al principio vio esto con desconfianza, pues el tren de Europa no pasa todos los días. Y por supuesto, nunca pasa 2 veces en la vida. A lo que su representante solo atinó a decirle que siga jugando como siempre, y la oportunidad tarde o temprano llegaría. Y vaya que no estaba equivocado, pronto el PSV estaría tocando a su puerta. El club que había sido el trampolín al estrellato de monstruos de la talla de Romario, Ronaldo el Fenómeno y Gullit lo quería como a de lugar, y lo convirtió en la venta más cara en la historia del fútbol peruano. Es así como Jeffrey diría presente en el fútbol de Holanda con magia y explosividad. De los pies del volante peruano inició un antes y un después en la historia del club. Una de las mejores épocas en el PSV estaba por comenzar, jugando de titular codo a codo con míticas leyendas de la talla como Van Bommel y el Flash coreano, Park Ji-sung. Este mítico tridente llevó al PSG a una histórica semifinal de la Liga de Campeones en el año 2005. Una hazaña que el club holandés jamás en su historia ha podido repetir. Caerían ante el poderoso AC Milan de Kaká y Paolo Maldini. Aquel partido era una guerra sin cuartel. El 3-3 era una proeza en toda regla, pero desgraciadamente el Milan se llevó la victoria gracias a los goles de visitante, y el sueño de alzar la orejona se esfumaba. Alzar la Champions no es para todos, pero haber llegado a semifinales y darle pelea a un cuadro plagado de estrellas, con un club chico a comparación de los grandes monstruos que hay en la Champions, es algo que quedará grabado en los pasajes más épicos de la historia de este deporte. El apellido Farfán cada vez sonaba con más fuerza en Europa, pues en Holanda Jeffrey era la estrella que más brillaba. A lo largo de 4 temporadas logró marcar 67 goles, ganaría la Copa holandesa y 4 ligas consecutivas. El peruano era un fenómeno. Su talento en ese momento había demostrado ser un pez muy grande para la diminuta pecera que era el fútbol holandés, y Farfán lo sabía. Se comenzó a sentir una superestrella, un auténtico rockstar, al cual no le importaban los excesos o los escándalos extradeportivos que comenzaba a tener a tan corta edad, pues no importaba si se pasaba de tragos o si se trasnochaba para llegar a los entrenamientos, su magia con el balón y los goles estaban más que garantizados. Rápidamente llegaría a su techo en el fútbol holandés. Ya era hora de poner a prueba su talento en una liga con rivales muy superiores. Al instante, un club de la Premier y otro de la Bundesliga dijeron presente. Ambos querían al peruano como a de lugar, pero fue el club inglés, el Chelsea, quien más dinero puso sobre la mesa.
La noticia remeció al país entero. Un jugador peruano por primera vez iba a vestir la camiseta del Chelsea. Sin embargo, cuando todo estaba por cerrarse, el nuevo entrenador del equipo se opuso, pues un jugador de las características de Farfán no encajaban con su filosofía de trabajo según él. Resignado, Farfán tuvo que irse con el Schalke, un equipo que en ese entonces era visto por encima del hombro por los grandes de la liga, mientras que ahí Claudio gobernaba con el Bayern y el resto de equipos tenían que conformarse con las obras. Al saber esto, Farfán entendió lo que debía hacer. Si pudo marcar época con el PSV, entonces también lo haría con el Schalke. Conforme fueron pasando los partidos, los goles de Farfán fueron llegando, cada uno más hermoso que el anterior, y el Schalke de a poco se iba metiendo entre los primeros puestos de la liga. Era insólito, pero aquel equipo ahora llenaba estadios. La hinchada crecía cada vez más y más. El equipo perdedor de la liga estaba retando a los colosos, y no solo de la Bundesliga, sino también a los de Europa, pues los años dorados del Schalke estaban por comenzar. Corría el año 2011, Farfán anotó 2 goles ante el Valencia por la Champions League en octavos, siendo el autor del pase a cuartos de final. Una hazaña sin precedentes donde el Schalke de Farfán y el señor Raúl eran los protagonistas. Ya en cuartos tuvieron que enfrentarse al poderoso Inter. La banda derecha sería todo un dolor de cabeza para la defensa italiana. Farfán haría una mágica pared con Raúl para habilitarlo y sentenciar el partido. El grito de gol vino de los pies de Raúl, pero la magia vendría de Farfán. Ya en semifinales el cuadro alemán no tendría oportunidad alguna ante un demoledor Manchester United de Wayne Rooney. La ilusión de la orejona se volvía a apagar, pero el simple hecho de haber quedado entre los 4 mejores equipos de toda Europa ya era una hazaña para aplaudir estando de pie. Equipo donde iba, equipo que podía soñar despierto teniendo a Farfán entre sus filas, y demuestra un botón. El Schalke 04, un equipo acostumbrado a evitar el descenso, esta vez comandados por Farfán y Raúl, lograron arrebatarle la Copa y la Supercopa alemana al todopoderoso Bayern de Múnich. Ante semejantes monstruos, Farfán supo dar el golpe sobre la mesa. Marcó 53 goles y dio 70 asistencias de gol, pero hubo uno, sí, uno, que le dio la vuelta al mundo y que lo terminó coronando como la leyenda del club. Este se dio ante un enfrentamiento ante el Bayer Leverkusen. En el minuto 82, Jeffrey roba el balón desde su propia área. Recorrería 80 metros en 10 segundos. Durante un instante, Farfán se olvidó que era futbolista y se convirtió en todo un velocista. Definió cambiando de palo y el guardameta se quedó pensando a dónde había ido el balón. El estadio se volvió loco. La prensa internacional comenzó a hablar del velocista que se disfrazó de futbolista. El cohete del Schalke lo llamaron algunos. Farfán estaba en su mejor momento y los clubes de toda Europa lo sabían, pero por sobre todo lo sabía el Schalke, el cual no quería desprenderse de su estrella. Rápidamente ofertas de la Juve, del Manchester United y del Bayern de Múnich comenzaron a llegar. La primera en ser descartada sería la del United, pues Farfán, por ridículo que suene, se negaba a tener que aprender inglés y mudarse a Manchester. Por otro lado, la oferta que más ilusión le hacía era la del poderoso Bayern, por lo que contactó con Pizarro para comentarle la noticia. El bombardero estaba más que de acuerdo de que Farfán viniese, estaba seguro de que ambos podían marcar historia en la liga alemana. Sin embargo, el gran problema era que si venía, entonces debería ser suplente de 2 pesos pesados como lo eran Robben y Ribéry. Esto hizo retroceder al 10, por lo que volvió a ver la oferta de la Juventus de Turín. Las conversaciones ya estaban muy avanzadas. Ante esto, los hinchas reaccionaron pidiéndole que se quede. Incluso llegaron a hacerle un video en el que le piden que no deje el club. Pero qué va, nada hacía retroceder al volante. Esto hizo que el Schalke entrara en pánico, por lo que puso sobre la mesa una oferta que Farfán no podía rechazar, y es así como se haría oficial. Farfán se volvió uno de los jugadores más caros de la Bundesliga por encima de Claudio Pizarro. Sin saberlo, Farfán estaba firmando sus últimos años en su mejor nivel. Los partidos pasaban y Farfán seguía goleando y gustando, pero tarde o temprano, sus noches bohemias comenzaron a pasarle factura, o quizás es que simplemente su cuerpo no pudo aguantar todo su talento. Jeffrey se rompió, su rodilla había quedado comprometida, la dirigencia del club temía lo peor, y al preguntar a los médicos, estos fueron muy claros: la mejor época de Farfán ya había acabado. Cualquier golpe fuerte o mal movimiento terminarían por destruir el poco cartílago que le quedaba aún en la rodilla de Farfán. Ya tenía 30 años, no era ninguna joven promesa. Farfán junto a su representante pediría entre lágrimas que le dieran una oportunidad, pero la directiva alemán, fiel a su estilo y de manera fría, solo atinó a decirles: te damos un consejo, asegúrate de conseguir un nuevo equipo. Pero ojo, esto no lo decían con desprecio,
Todo lo contrario, el club sabía que Jeffrey era un ídolo para el club y lo que menos querían era conservarlo, pero teniéndolo en la banca, y que esa sea la última imagen que la hinchada se llevaría de él. En pocas palabras, si ya había tocado el cielo, era mejor irse por la puerta grande. Esto terminó por desquebrajar el ego de Farfán. Él quería seguir en Europa, él quería seguir codeándose con los mejores. Sabía que tenía el talento para romperla donde fuera, pero ningún club lo quería. Era un jugador de más de 30 años con una lesión crónica. Con resignación, Jeffrey tuvo que firmar con el Al Jazeera de Arabia, en una época donde no había mega estrellas, y donde aquella liga era mayormente conocida por ser un cementerio de carreras. ¿Era este el final de Farfán? Pues esa es historia para otro video, el cual puedes ver después de este. Sin lugar a dudas, Farfán fue un iluminado, un jugador con un talento poco antes visto en tierras peruanas. Era la típica historia de un niño con el sueño de tocar las estrellas y que se atrevió a ir por ellas. Jeffrey será recordado hoy y siempre por la hinchada peruana y sobre todo por la del Schalke, aquella que gracias a él entendieron que se puede soñar estando despierto, que se puede perder también, pero no sin antes haber dejado todo de ti, que se puede soñar, que te puedes volver a ilusionar, que el fútbol mueve montañas, o por qué no, crear un sismo. En definitiva, el paso de Farfán por el Schalke fue mágico, como el paso de una estrella fugaz que ilumina el cielo con su belleza. Y sí, sé que me dirás que este pudo ser mucho más de lo que fue. A ellos solo les digo que no se quejen por lo que fue, más bien agradezcan que pasó, porque aquella estrella quizás no vuelva a brillar para nosotros nunca más, así como la época en la que Farfán era el monstruo del Schalke.